Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema El futuro de un país se prepara en la familia. En un gran número de países se asiste a un impresionante envejecimiento de las poblaciones. La primera causa de este envejecimiento es la caída de la fecundidad. Todos los países de Europa se encuentran por debajo del umbral de reemplazo. A ello se agrega otro factor, el aumento de la esperanza de vida ligada a los progresos de la medicina, cuando hoy en día el 7% de la población mundial tiene 65 años o más. En Europa este porcentaje se eleva al 15% y no cesa de aumentar. Las parejas en Europa, los matrimonios, no desean tener hijos. Adquieren una mascota y prefieren tenerla porque cuando se cansan de ella, la pueden entregar a algún lugar para su venta. No pueden hacer eso con un hijo. Por lo tanto, deciden no tener hijos. Este problema no solamente es entre los europeos, sino entre las personas que han ido de otros continentes a establecerse a Europa. Ahora bien, podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las causas profundas de estas mutaciones? La causa de envejecimiento más importante es la caída de la fecundidad, definitivamente. En nuestras sociedades la ideología neoliberal exalta al individuo al extremo. Para seducirlo, el neoliberalismo ataca a la familia. Hoy el padre y el hijo tienen los mismos derechos. La edad de la mayoría de edad no cesa de bajar, lo mismo que la de la madurez afectiva y sexual de los niños. El Estado halaga igualmente al individuo creando leyes que facilitan el divorcio o que dan un estatuto a la unión entre personas del mismo sexo, la ideología de género, el aborto, la eugenesia, la eutanasia. Numerosos factores de este tipo fragilizan la familia al punto que se hace difícil para los jóvenes comprometerse, continuar fieles, pensar en acoger varios hijos. Incluso el feminismo radical, que trata de poner al hombre y a la mujer a la misma altura y que esto evita que la mujer engendre hijos. La caída de la fecundidad tiene que ver también con otras causas. El uso cada vez más frecuente de medios anticonceptivos y la banalización del aborto. Estos comportamientos frente a la fecundidad y frente a la familia están fomentados por ciertos organismos a fin principalmente de controlar la tasa de crecimiento de las poblaciones pobres e incluso de algunos países e incluso de continentes como el latinoamericano, asiático y africano. ¿Quién quiere controlar el crecimiento de las poblaciones y por qué? La ONU y algunas de sus agencias como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud. Esto lo pueden ustedes comprobar si ingresan a fuentes de internet y ustedes se podrán dar cuenta de que efectivamente son las organizaciones que tratan de controlar estas tasas de natalidad. Tratan de imponer una nueva concepción de los derechos del hombre. Con este objetivo no se duda en divulgar expresiones tramposas. Así, bajo vocablos como la salud reproductiva o la maternidad sin riesgo, se esconde el derecho al aborto, que es el derecho a la muerte. En este dominio, la Unión Europea está particularmente implicada. De hecho, asistimos a la emergencia de una nueva concepción del hombre y de sus derechos, que pone radicalmente en cuestión la noción de dignidad intrínseca de la persona. Nos deslizamos poco a poco hacia una dignidad con geometría variable que depende de las capacidades de la persona, de su poder de compra, de su rentabilidad. Aparecen nuevas formas de eugenismo. Otra razón de esta política tiene sus raíces en la antigua ideología malthusiana que remonta al fin del siglo XVIII,
Malthus afirma que la distancia entre los recursos alimentarios y el número de hombres no cesa de aumentar, al punto que corremos hacia la catástrofe. Según el célebre pastor anglicano, habría por tanto que controlar el crecimiento de las poblaciones. Ahora bien, hoy en día es claro que el hombre tiene una capacidad de producir alimentos que supera de lejos las necesidades de la población mundial. Lo que falta es una voluntad política para una distribución más justa y un mejor dominio de la producción excedente. ¿Cuáles son a mediano plazo las consecuencias del envejecimiento de las poblaciones? Es imposible ser exhaustivo. Desarrollamos este punto con Lecrach Demographique de París, lo que nos dice, que data de 1999, este dato. Pero señalemos al menos algunas consecuencias. En el horizonte del 2030 en Europa, 3 personas que trabajan esperando que hayan encontrado un empleo deberán sostener a una persona dependiente anciana. Y no perdamos de vista que al mismo tiempo habrá que subvenir a las necesidades de los niños, si los hay. En esta situación se privilegiará a las personas ancianas. En efecto, estas, a diferencia de los niños, tienen un peso electoral importante. En lugar de favorecer la educación, la formación, la preparación al empleo, la vivienda para las jóvenes parejas, etc., las subvenciones irán más bien en un primer tiempo hacia estructuras sociales para ancianos. Veremos, por tanto, desarrollarse tensiones entre generaciones. Además, como ya no tendremos suficientes jóvenes activos, haremos venir jóvenes extranjeros. Habrá que formarlos, integrarlos. Con frecuencia estos jóvenes extranjeros de la primera generación harán venir a sus padres. Salta a los ojos que habrá muchas tensiones culturales a manejar. Ellas serán más frecuentes y más profundas que las que se conocieron hasta el presente. A falta de niños, la vida económica también corre peligro de instalarse en la recesión, con frecuencia acentuado por el aumento de la productividad. El desequilibrio entre la oferta y la demanda no cesa de aumentar. Este acarreará reestructuraciones y desempleo. En este contexto, lo que más inquieta es que en un segundo tiempo la eutanasia será, y es ya, propuesta como una solución a la crisis cuya causa principal hay que buscar en el déficit demográfico. Y por eso nos surge esta pregunta. Frente a este escenario catastrófico, ¿cuál es la solución? Hay que ver lo que se entiende por escenario. Si se lo entiende por la trama de una pieza de teatro o la historia contada en una novela, la palabra escenario aquí no conviene. Pero sí se entiende por ello la evolución previsible de acontecimientos constatables hoy. Entonces se puede hablar de escenario y sería irresponsable no tomarlo en serio. Cuando he dicho evolución me refiero a desarrollo. Las famosas pirámides de edades que ponen en evidencia la estructura por edad, las rodajas de edad de una población en un momento dado, nos dan indicaciones seguras concernientes al futuro de una población. En efecto, en ausencia de toda migración, es estrictamente imposible que el efectivo de la población de cualquier franja etaria pueda aumentar sobre la pirámide. Todos los factores de crisis que hemos señalado tienen su causa principal en la atonía demográfica observada de las poblaciones europeas. La solución es, por tanto, muy preocupante. ¿Hay una solución? Numerosos estudios convergen y concuerdan en decir que, bien formados, bien educados a todos los niveles, los niños son el futuro y la riqueza de las naciones. Adam Smith ya lo decía acerca de los Estados Unidos en el libro primero, capítulo 8,
de su célebre obra. Pero el futuro de toda sociedad se prepara en la familia, lugar por excelencia donde el niño aprende las bases intelectuales, morales y religiosas de la vida en sociedad. Un niño que evoluciona en una familia fragilizada es en efecto discriminado porque no tiene el padre o la madre del cual necesita. Un niño que proviene de un papá y de una mamá que no tiene ni hermanos ni hermanas, no sabrá jamás lo que es un tío, una tía, los primos y las primas. Es en un medio familiar que el niño se desarrolla, afirma su personalidad y despliega sus potencialidades. La educación bien comprendida tiene un impacto sobre toda la sociedad. Cuando una madre elige libremente quedarse en el hogar para ocuparse de sus hijos y de su familia, ella desempeña un papel capital en la construcción de una sociedad. Es por ello que la familia debe ser apoyada y la acogida generosa de los hijos debe ser alentada. Vamos a esta última parte del tema en la que es importante mencionar el valor fundamental que tiene la familia. La familia es el hospital más cercano. El amor de la familia lo cura todo. Esto es lo que decía el Papa Francisco en la audiencia en la Ciudad del Vaticano del 10 de junio de 2015. La enfermedad, una experiencia común en la vida de las familias. Desde cuando somos, o mejor dicho, desde cuando somos pequeños hasta cuando nos tocan los achaques de la edad, ha sido el tema de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles. La familia, recordó el Santo Padre, ha sido siempre el hospital más cercano y lo es todavía hoy. En muchas partes del mundo donde el hospital es un privilegio para pocos y con frecuencia está lejos, la mamá, el papá, los hermanos y hermanas, las abuelas, los abuelos, son los que cuidan a los enfermos y los ayudan a curarse. En los evangelios son numerosos los encuentros de Jesús con los enfermos y su compromiso en curarlos. Cristo se presenta públicamente como uno que lucha contra la enfermedad y que ha venido para curar al hombre de todo mal, el mal de espíritu y el mal de cuerpo. Es realmente conmovedora, observó el Papa Francisco, la escena evangélica del Evangelio de Marcos, que dice: cuando caía la noche, después de la puesta del sol, le llevaban todos los enfermos y los endemoniados. Si pienso en las grandes ciudades modernas, añadió, me pregunto dónde están las puertas ante las que llevar a los enfermos para que los curen. Jesús nunca se echó atrás, nunca pasó de largo, nunca volvió la cara hacia otro lado, y cuando le llevaban a algún enfermo para que lo tocase y lo curase, no perdía tiempo. La curación estaba antes que la ley, incluso de algo tan sagrado como el descanso del sábado. Jesús mandó a sus discípulos a cumplir su misma tarea y les dio el poder de curar. Tenemos que acordarnos siempre de lo que les dijo en el episodio del ciego de nacimiento, cuando los discípulos con el ciego allí delante se pusieron a discutir de quién había pecado, si sus padres o él, para causar su ceguera. El Señor dijo claramente, ni él ni sus padres. Es así que para que se manifieste en él las obras de Dios, y lo curó. Esa es la gloria de Dios, esa es la tarea de la iglesia, ayudar a los enfermos, no perderse en disputas, ayudar, consolar, aliviar, escuchar, estar siempre cercanos. Esta es la tarea, oler a ovejas, especialmente a los sacerdotes, oler a ovejas, los obispos, oler a ovejas. Esta es la tarea. La iglesia, prosiguió el Papa, nos invita a rezar continuamente por nuestros seres queridos enfermos, y la oración por ellos no debe faltar nunca, tanto personalmente como en la comunidad. Ante la enfermedad también surgen dificultades en la familia a causa de la debilidad humana, pero en general el tiempo de la enfermedad refuerza los lazos familiares porque nos une, nos estrechamos para darnos consuelo, para abrigarnos, para motivarnos, para apoyarnos económicamente, afectivamente. Y pienso en lo importante que es educar a los niños desde pequeños a la solidaridad durante la enfermedad, una educación que aleja de la sensibilidad ante la enfermedad humana, endurece el corazón,
anestesia a los jóvenes ante el sufrimiento de los demás y los hace incapaces de confrontarse con el sufrimiento y ser conscientes de los límites. La debilidad y el sufrimiento de nuestros seres más queridos pueden ser una escuela de vida, y más aún cuando están acompañados por la oración y la cercanía afectuosa y solidaria de los familiares. La comunidad cristiana sabe que no hay que dejar sola a la familia en la prueba de la enfermedad. Esta proximidad cristiana de familia a familia es un verdadero tesoro para la parroquia, un tesoro de la sabiduría que ayuda a las familias en tiempos difíciles y nos hace entender el reino de Dios. Mis hermanos, agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. El Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.